Hoy es un día muy especial. Se cumplen justo 42 años desde que se ratificó por referéndum la Constitución española tal día como hoy. Por eso hoy he decidido hacer este vídeo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer y contiene lo que considero que todo español debería saber como mínimo de su país. Así que empezamos. Lo primero y más esencial, España. ¿Desde cuándo existe? ¿Desde cuándo podemos hablar de España? Pues en el año 1000 a.C., los fenicios, que ya habían llegado a España, le pusieron el nombre de Hispania como a los territorios que había en la península. Después los romanos, en el año 100 a.C., también se referirían a lo que hoy se conoce como la península ibérica como Hispania. Por lo tanto, Hispania comienza siendo un concepto geográfico que se refiere a la península ibérica. Para los romanos, un territorio en el que cabían varias provincias, y durante la Edad Media un territorio en el que convivieron diferentes reinos, como vamos a ver después. Posteriormente, en el año 1516, con el reinado de Carlos I, que fue el primero de los Austrias, fue la primera vez que todos los territorios de España, a excepción de Portugal, tenían un único rey, o sea, un mismo rey. Y posteriormente, en el año 1812, fue la primera vez que una misma constitución, una misma ley rigió todo el país. Por lo tanto, el concepto de España se va construyendo a lo largo de la historia y no hay un consenso ni un comienzo claro en el que podamos hablar de España como tal. Bueno, como os iba diciendo, el Reino de España tiene una larga historia que podemos ver de forma rápida a través de su escudo. Si miramos la corona de arriba, esa corona representa la soberanía popular. Ya hablamos en otro vídeo sobre la soberanía. Soberanía quiere decir el poder político supremo y quiere decir que todos los poderes del Estado nacen de la soberanía popular, es decir, de nosotros, de cada español. O sea, que los políticos, el Parlamento y los jueces, los poderes del Estado, ejercen el poder porque nosotros se lo damos, pero la fuente del poder somos nosotros. No lo tienen ellos porque sí, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nada tiene sentido sin los españoles, sin la fuente del poder, sin la fuente de la soberanía. Sin ella el poder carece de sentido en nuestro país. Bueno, y pasando a la parte del escudo, el primero arriba a la izquierda es el escudo de armas de Castilla. Castilla debe su nombre a que era una tierra que tenía muchísimos castillos, y los tenía porque fue una tierra de conquista, de guerra básicamente continua entre los musulmanes y los reinos cristianos. Progresivamente ese reino fue el que mayor población y riqueza tuvo y por mucho tiempo fue el corazón de todo el imperio español, y se caracteriza por su carácter unificador. Es el que más ha llevado la iniciativa en cuanto a unificar los distintos reinos que más adelante se convertirían en España a través de una política de matrimonios y de una política de conquista. Fue el que terminó de conquistar el reino de Granada y por lo tanto acabar el proceso de reconquista, y también más adelante se conquistaría también Navarra, con lo cual ya cerraría, a excepción de Portugal, toda la unificación peninsular, y siguió su expansión hacia América. Es decir, las primeras conquistas en América se hacían en nombre de Castilla, no en el nombre de España. Y está íntimamente relacionado con el Reino de León porque el Reino de Castilla antes era parte del Reino de León. Lo que ocurre es que el hijo del rey de León fue rey de Castilla y al morir su padre heredó también el Reino de León. Por lo tanto, el Reino de León fue integrado junto con sus instituciones y con sus leyes.
Como curiosidad decir que la Universidad de Salamanca consiguió en 1255 convertirse en la primera institución universitaria con el título de Universitas de toda Europa. A la derecha del escudo de Castilla tenemos el de León. Ese león es el símbolo heráldico documentado más antiguo del que se tiene constancia en Europa. Fue un reino que se creó como crecimiento del antiguo reino de Asturias y que más adelante daría lugar al de Castilla cuando se unan, como hemos dicho, en 1230. Este reino, que a lo mejor no te suena tanto, tiene varias... Ya empezaban a pasar cosas curiosas en España por aquel entonces. Por ejemplo, en el año 1017, el Fuero de León fue la primera carta de derechos fundamentales, entiéndase, para la época medieval, de la que se tiene constancia, en el año 1017. Pero, por ejemplo, en el año 1081, el Reino de León estaba gobernado en solitario por una mujer, Urraca I, que fue una de las primeras mujeres en gobernar en solitario un reino en Europa. También en el año 1188 se celebraron las primeras cortes en las que el pueblo llano tuvo representación, porque hasta entonces, cuando el rey convocaba cortes, que siempre era para pedir dinero, normalmente estaban la nobleza y el clero, pero en este caso y en el Reino de León tuvo lugar esa asamblea por primera vez con representación del pueblo llano. El tercer escudo de armas, justo debajo del de Castilla, es el del reino de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón estaba formada por varios territorios: Aragón, los condados catalanes, el Reino de Valencia y el Reino de Baleares. Es un reino que aparece en el año 1035 y se extiende hasta el año 1707 con los decretos de Nueva Planta. Nace con la boda entre Petronila de Aragón y del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, que era un caballero templario. El Reino de Aragón tiene una política expansionista hacia el Mediterráneo porque Castilla había crecido y ya la Corona de Aragón no hacía frontera con los musulmanes dentro de España, por lo tanto optan por una estrategia de expansión hacia el Mediterráneo. Entonces, la Corona de Aragón se extiende hacia Sicilia, hacia Cerdeña, hacia el sur de Italia, Nápoles, e incluso llegando a Grecia. Tenían unas tropas de élite que eran los almogávares, que eran una infantería ligera muy versátil, que les permitía mucha flexibilidad táctica y obtuvieron grandes victorias a lo largo de todo el Mediterráneo. Esa expansión y el desarrollo de compañías comerciales privadas favorecieron que Cataluña se convirtiera en el punto de referencia de la Corona de Aragón a nivel comercial, y ese modelo de expansión luego también sería utilizado en la conquista de América. La Corona de Aragón se une matrimonialmente a la de Castilla, aunque ambos siguen siendo reinos separados, en 1469. El cuarto escudo de armas es el de Navarra. Navarra nace en el año 905 y se mantiene como reino independiente hasta 1512, momento en el que, en el contexto de una guerra entre España y Francia, pues cuando decide decantarse por el bando francés, es invadida por Castilla y por lo tanto conquistada por Castilla, y ya desde entonces pasa a formar parte del reino de Castilla. Es un reino que se caracterizó porque fue el primero o el que hizo posible la ruta de peregrinaje desde Francia a Santiago de Compostela, y el escudo de Navarra, si os fijáis, tiene como unas líneas amarillas que son una cadena, que es un recuerdo de la batalla de las Navas de Tolosa, a la altura de Andalucía, en el año 1212, por la cual el rey Sancho VII el Fuerte de Navarra
alcanzó el campamento del califa An-Nasir y derrotó a una unidad de élite que se conocía como la Guardia Negra, que eran un grupo de esclavos sudaneses que estaban encadenados entre sí para proteger la tienda del califa. Y el rey Sancho con sus tropas vencieron a esa guardia y se llevaron las cadenas a Navarra. Decir también que la disposición transitoria cuarta de la Constitución española prevé la posibilidad de que el Parlamento navarro pueda aprobar su unificación con el resto del País Vasco, de lo que hoy es Euskadi, y por referéndum el pueblo navarro podría votar unirse al resto de lo que hoy es el País Vasco. De momento no se ha hecho uso de esa disposición, pero conviene saber que existe. El quinto escudo de armas es el entado en punta de Granada. Granada fue el último reino musulmán que quedó en la península ibérica y con su caída en el año 1492 da cierre a ese proceso que se conoce como la Reconquista, que empezó en el año 722 y concluye en el 1492. Es decir, que reconquistar todos los reinos cuesta 770 años. ¿Por qué llegó a esa situación el Reino de Granada? Pese a prácticamente antes, bajo la forma de Al-Ándalus, controlar casi toda la península ibérica. Pues por las luchas internas y por las intrigas políticas y la fragmentación territorial en reinos de taifas que poco a poco fueron siendo conquistados por los reinos cristianos. Después, en el centro, si os fijáis, hay como 3 flores de lis rodeadas con un círculo rojo. Ese es el escusón de la dinastía Borbón de Anjou. Es la dinastía que gobierna ahora en España bajo el rey Felipe VI y no ha sido siempre la dinastía que gobernaba en España. Principalmente, han pasado muchas, pero principalmente han estado los Trastámara hasta Carlos I, después los Austrias hasta la Guerra de Sucesión y finalmente en 1714 los Borbones ganan y es ahí donde muchos territorios de España, como por ejemplo Cataluña, pero también Valencia, pierden sus fueros. Y desde entonces pues se llevó o se intentó construir un estado más centralizado. Después tenemos las columnas que hay a cada lado de los escudos. Esas columnas representan a las columnas de Hércules, que son el Peñón de Gibraltar y el Monte Musa en Marruecos. Antes, los navegantes no tenían los mismos instrumentos de navegación que ahora y tenían que navegar siguiendo la costa para no perderse. Entonces, esos dos montes, en la mitología representados por las columnas de Hércules, representaban el fin del mundo conocido. Y en latín llevaban la inscripción de non plus ultra, es decir, nada más allá, era el fin del mundo. Más allá no había nada. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se llega a América y se conquista, entonces ya se cambia el non plus ultra por el plus ultra, como que no era el fin del mundo, sino que era más allá y además habíamos sido los españoles los que llegamos allí. Entonces, esas columnas tienen un valor simbólico muy fuerte, forman parte de muchas instituciones y ciudades a lo largo del mundo y esas columnas además están impresas en el Real de A8. El Real de A8 era una moneda acuñada en España entre 1497 y que fue hasta 1857 la primera moneda de cambio mundial, igual que ahora lo es el dólar. Es decir, esas monedas de cambio solo son propias de los países más fuertes del mundo y económicamente más poderosos. Bien, pues España lo fue y coincide aproximadamente con el inicio y el fin del imperio.
desde 1497 hasta 1857, esa moneda, que era una moneda española, fue moneda de cambio mundial. Después fue sustituida por la lira esterlina y finalmente por el dólar hasta hoy en día. Justo encima de cada una de las columnas observaréis que hay un par de coronas. La de la izquierda es la corona del Sacro Imperio Romano Germánico y representa a España como imperio, que abarcaba todas las tierras que veis en este mapa a consecuencia de su unión con Portugal. Esta fue la máxima expansión territorial que llegó a alcanzar. Por otro lado, la corona de la derecha tiene una corona que representa a España como reino. Como reino es lo que es hoy en día. Hoy en día España no es España sin más, es el Reino de España. Está formado por lo que todos ya conocéis, los territorios de la península ibérica, las Baleares, las Canarias, Ceuta y Melilla. Espero que te haya gustado esta breve visita por la historia de tu país. Ojalá que te haya parecido interesante y que ahora, cada vez que veas el escudo en la bandera o en cualquier parte, pues te acuerdes de todo este proceso histórico que es tuyo, es tu identidad y es parte de ti. Un abrazo y recordad siempre, alzaos una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones.